Hola, mi nombre es Carlos, si no me conoces. Soy profesor, cantante, acá en Gracia Casa de Música, y hoy quiero hablarles acerca de la interpretación. La interpretación es un concepto muy amplio y se ocupa en muchos contextos. Interpretar un libro, un intérprete de lengua de señas, por ejemplo. Y en el caso de la música se utiliza bastante para designarlo a los músicos que interpretan una pieza musical, o en nuestro caso a los cantantes. Pero en sí tenemos que comprender por qué se nos llama intérprete, y es que ese punto es esencial para comprender obviamente cuál es nuestro rol al cantar, qué es lo que deseamos y qué objetivos debemos cumplir. Primero que todo, entonces vamos a comenzar entendiendo el concepto de la interpretación. Y es que si lo buscas ahí en Google y pones qué es la interpretación, definición, RAE, vas a encontrar que la mayoría de definiciones coinciden en algo, y es que es la frase de la interpretación que es dar sentido. Dar sentido. Y esa frase es poderosísima, porque todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, todo lo que nos eh, comunica el exterior, nosotros tenemos la necesidad de interpretarlo. Ya, ahora, no necesariamente solo de lo musical o lo auditivo, todo, todo a nuestro alrededor, nosotros necesitamos darle sentido. Y eso es algo muy natural. Y por eso ahora, entonces, todo esto a la música, la interpretación requiere que nosotros le demos sentido a algo. O sea, nosotros como intérpretes, en primer lugar, ya podemos deducir un primer rol que es dar sentido a una canción. Pero no es simplemente dar un sentido cualquiera. También hay ciertas condiciones que debemos entender. Y es que cuando se habla de interpretación, la mayoría de las veces se le ah, acuña hacia algo más subjetivo, algo más personal, podríamos decir. Y eso es correcto, es justamente una parte esencial de la interpretación, la parte emocional, subjetiva, ¿cierto? Particular, que a mí me provoca la canción, etcétera. Pero también hay cosas objetivas que todos los cantantes y músicos debemos conocer para ser mejores intérpretes. Y allá vamos a desarrollarlo ahora. Y es que cuando se trata entonces de ser buenos intérpretes, tenemos que también entender a qué nos referimos con eso. En primer lugar, vamos a verlo desde un punto de vista particular. Cuando yo soy un buen intérprete musical, significa que eh, la pieza musical, la canción que yo voy a cantar, la estoy entendiendo. Eso es un punto de vista primario, esencial para ser un buen intérprete. No simplemente cantar una canción y que salga, ¿cierto? Y me sé la melodía, el ritmo, todo, pero no entiendo la canción. Entonces, un primer punto que debe preocuparnos, que debe llevarnos a la acción, es entender lo que estoy cantando. Cualquier canción, lo que sea, lo que diga, no importa. La cosa es que yo lo entienda. Si hay algo que yo no entiendo de mi canción que voy a cantar, tengo la tarea entonces de investigar y de eh, llegar a esa comprensión personal. Y en segundo lugar, ahí va toda esta parte como más mental, intelectual, pero al mismo tiempo debo sentir yo también la canción. Ahora que comprendo lo que la canción dice y quiere entregar, ¿cómo eso lo conecto conmigo mismo? Con mi historia, con mis experiencias, con diferentes cosas. Entonces yo como individuo particular necesito comprender una canción, sentir la canción. Y ese es un primer paso fundamental para ser un buen intérprete. Pero ahora, hay una cosa que generalmente pasa desapercibida y es esencial. Porque claro, esta primera parte, como personas individuales, muchos cantantes ya lo tienen. Y seguramente tú también has hecho esta
tarea de investigar, de comprender una canción y sentir esa canción. Perfecto. Pero hay otra cosa que es igualmente importante, que es entender el contexto de esa canción. ¿Por qué? Porque tenemos que, en primer lugar, entender que la música es una cadena de varios eslabones que nosotros estamos ahí entre medio. Estos eslabones son los siguientes. Y cada uno de ellos representa a una persona o grupo. El primero es un compositor, esa persona que crea la canción. El segundo eslabón es la persona que interpreta esa canción, que la canta o que la toca en su instrumento. Y el tercer eslabón es la audiencia, la persona que escucha esa canción. Nosotros podemos ser parte de cualquiera de esos eslabones. Puedo yo crear mis canciones y puedo entregárselas a alguien más para que las cante. O yo tomar las canciones de otros y cantarlas. O quedarme en el rol simplemente de ser un oyente de la música, que es igualmente valioso. Los cantantes, la mayoría de las veces estamos solo en el segundo eslabón, el del intérprete. Y ahí nos vamos a enfocar hoy. La composición quedará para otra oportunidad. Si yo entonces soy un intérprete, cantante, y tomo la composición de otra persona para cantarla, debo yo, entonces les decía antes, que debo entender el contexto de la canción que voy a cantar. Y es que cuando nosotros cantamos canciones de otras personas, tenemos que saber por qué motivo esa persona compuso esa canción. ¿Qué es lo que quería entregar? ¿Qué es lo que quería enseñar o comunicar? Esa canción tiene una historia. No es solamente lo que dice la letra de la canción, hay muchas cosas de fondo. La mayoría de nosotros también cantamos canciones de otras épocas, donde no había inteligencia artificial, donde no estaban las reuniones virtuales. Y cómo esas personas buscaban transmitir ideas tan profundas que trascienden las épocas. Y que por eso también las cantamos hoy. En el contexto, por ejemplo, de la música cristiana, muchas iglesias también cantan himnos de hace 500 años atrás y suenan hoy en día en las congregaciones. Entonces, obviamente la letra de la canción se conserva, la melodía en la mayoría de los casos también, pero el mensaje original de la canción debemos comprenderlo también en su contexto original. ¿Qué estaba viviendo esa persona que compuso la canción? ¿Contra qué luchas estaba lidiando en ese momento? Ahora, saliendo igual como de este enfoque solamente cristiano, eso sucede con cualquier canción. ¿Qué proceso de vida estaba pasando esa persona? ¿Ya? Diferentes cosas. Preguntas que nosotros debemos hacernos y debemos tener el respeto, empatía por la persona que compuso la canción y dedicarnos a buscar esa respuesta. Hoy en día es mucho más sencillo, obviamente, por internet y diferentes cosas, y tenemos que tomar esa responsabilidad como cantantes, conocer la canción originalmente. Ahora, ya que hice esa tarea y tomando en cuenta esta primera parte que les decía más individual, comprendo la letra de la canción y la siento, me la apropio, me hago parte de ella y entiendo el compositor y sus ideas iniciales, queda este tercer eslabón con el cual debo conectar. Esa palabra es esencial, conectar. Ya hice esta primera conexión con el autor y su composición. Ahora debo hacerlo con la audiencia, con las personas que me están escuchando. Y es que quizás en alguna ocasión te ha pasado
que alguien canta y por algún motivo no te impacta. Sientes que lo que está cantando no es tan profundo o real en esa persona. ¿Qué será eso? ¿Serán pensamientos que solamente se cruzan? ¿O es que quizás algo está fallando en ese proceso de comunicación entre el intérprete y la audiencia? La mayoría de las veces no se trata de que la persona sea mal cantante, y ni siquiera se trata de que la persona no esté sintiendo lo que canta. La mayoría de las veces donde fallamos como intérpretes es en comunicar esas ideas. Entonces, para conectar con este tercer eslabón, que es nuestra audiencia, tenemos que saber cómo comunicar esas ideas que ya analizamos anteriormente en nuestra canción. Ahora, ¿cómo lo hacemos eso entonces? Tenemos que entender que hay algo esencial para los cantantes, pero esencial como el mismo aire que tomamos para poder exhalar una nota. Y es lo que nos distingue del resto de músicos, del perfecto violinista, del pianista, del que toca la guitarra. Nos distingue de ellos la letra. Piénsalo, no hay otro instrumento musical que tenga letra. Todos tienen melodías, ritmos, incluso pueden hacer armonías, cosas que la voz humana no puede. Un sonito me refiero, vamos a hacer un coro. Pero lo que más nos distingue es la letra de la canción. Es por eso que para nosotros, los cantantes, la letra es lo más importante. Hasta entonces.